WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy vamos a estar hablando de un proyecto que me resulta muy interesante y es una revista que ha sido publicada como un libro. Se llama Siglos son sumamente interesantes, de temas de mucha actualidad, de temas que nos llevan sinceramente a la reflexión de quiénes somos y dónde estamos parados y sobre todo cuál ha sido nuestra trayectoria. Y muchas otras cosas más, muchos otros temas. Pero en el día de hoy, el profesor Mario Cancel Sepúlveda con el periodista Rafi Matos, que no sé dónde anda, pero esperamos que llegue de un momento a otro, y con el profesor Aarón Gamaliel Ramos, que como ustedes saben es asiduo de este lugar. Aarón, gracias por estar conmigo aquí. Gracias por estar conmigo aquí. Y, un placer. Muy bien. Y desde luego, pues Mario no está aquí con nosotros porque Mario es compueblano mío, o sea que está por allá por Mayagüez y lo tenemos a través de la línea telefónica. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenos días, un placer. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenos días, un placer hablar contigo, con Aarón y con Rafa. Siempre es un honor compartir con gente buena. Y para nosotros es un honor también compartir contigo. Bueno, yo vengo escuchando hace un ratito ya del trabajo en esta revista. Estrada, tú que eres una de las personas que ha estado en ese génesis de la revista Siglo XXII, me hables un poco de la naturaleza de la revista, de por qué se llama Siglo XXII y quiénes son los participantes de los mismos, de la misma revista. Bueno, la revista Siglo XXII fue el resultado de un esfuerzo particular del doctor Roberto Alejandro Rivera, nuestro inmortal líder estudiantil de 1981 en la última gran huelga del sistema universitario puertorriqueño, por articular una voz crítica a la situación del Puerto Rico que nos rodea. Este es un Puerto Rico bien particular, en donde la mayor parte de los paradigmas o los principios o lo que se valoró en la época de nuestra formación, pues a país desde, yo diría que desde 2008, cuando comienza a articularse la crisis actual al presente, representa un verdadero reto, un reto extraordinario para la interpretación. Roberto y las personas con las cuales él se comunicó estaban interesados en Saema y desde el interior de Puerto Rico y desde una diversidad de disciplinas creativas y de pensamiento, una visión del Puerto Rico actual que respondiera nuevas preguntas que probablemente no nos hemos planteado antes. Yo creo que hay un elemento común entre la gente que probablemente no nos hemos planteado antes. Yo creo que hay un elemento común entre la gente que está involucrada en este proyecto, en mi observación de historiador cultural, y tiene que ver precisamente con esa década de 1980, en donde inició el tránsito, yo diría atroz, del Puerto Rico moderno hacia el Puerto Rico posmoderno, de un Puerto Rico que todavía podía valerse u ostentar una herencia del liberalismo de posguerra, pero que lentamente se nos estaba diluyendo a este nuevo orden que nosotros llamamos genéricamente neoliberal y que tantas preguntas nos formula. Roberto fue bien selectivo con respecto a las personas que estaban involucradas en la revista, pero de los miembros de la Junta también te puedo hablar, Aarón. Aarón. Sí, ¿Cómo llegaste tú aquí? Me gusta ¿Te mandaron a buscar? ¿Te arrestaron? Me arrestaron. La visión de Mario, quien es uno de nuestros principales colaboradores, extraordinario historiador, estudioso de la realidad, extraordinario historiador
estudioso de la realidad nuestra, la visión de que abandonamos ya la llamada modernidad, que está en un periodo tan extenso, para entrar en un periodo posmoderno donde surgen problemas en la capacidad de analizarlos de maneras novedosas. Y yo pienso que ese es el eje de esta revista. Que motiva conversaciones. Pone cosas sobre la mesa. Sí, y es un grupo. Lo bueno de trabajar en grupo, un grupo grande que da muchas perspectivas, y la capacidad que tienen los grupos cuando la gente que pertenece a ellos se quiere, ¿verdad? Y se respeta y reconocen la importancia del trabajo común por algo, es precisamente eso. Que por algo es precisamente eso. Que podemos lograr enfocarnos en unos problemas, proponer, ¿verdad? Criticar y proponer, como se hace en esta revista, cuyo nombre algunas personas me han dicho, oye, ¿por qué siglo XXII si está el XXI y para el XXII falta? Bueno, pero es que estamos comenzando el sendero hacia ese otro siglo, que uno esperaría que no siga siendo más de lo que ha sido este periodo moderno, con todo el caudal de injusticias que hemos tenido hacia algo nuevo. Sí. ¿Realmente a quién se le ocurrió la idea de nombrarlo siglo XXII, Mario? ¿A ti? Pues, no, eso fue una decisión más o menos colectiva. Hay una microhistoria bien interesante respecto a la conceptualización del título, porque Roberto estaba interesado en una vieja lucha interesantísima de fines del siglo XIX que tenía que ver con esa situación de los componentes y de los contracomponentes de fines del siglo XIX, en el debate sobre cómo definir el proyecto, asignarle un título más actual a la revista, y nos conformamos con Revista Siglo XXII como un signo de que estamos comprometidos a, mientras miramos el presente y el pasado, también tratar de avistar a la distancia ese futuro. Esos intelectuales puertorriqueños extraordinarios. Recuerdo, por ejemplo, un modelo que siempre me llama la atención, la ansiedad de Hostos, viejo, unos años antes de morir, por reflexionar sobre el siglo en el cual entró, porque él entró al siglo XX en un ensayo riquísimo que se llamó precisamente el siglo XX, un ensayo rico y patético que en cierto modo demuestra que también a las personas que nos dedicamos al pensamiento y a la acción en diferentes modos nos llama la atención, nos parece un reclamo importante imaginar hacia dónde vamos. Nos parece un reclamo importante imaginar hacia dónde vamos. A mí me parece que por ahí fue el asunto. La decisión fue colectiva. La decisión se dio después de largas conversaciones con apoyo tecnológico, porque estábamos todos en diferentes partes del mundo cuando hablábamos esto, y en cierto modo a mí me pareció, hablaba también del lugar del cual estábamos articulando el proyecto que queríamos convertir en una realidad. Y bueno, y la realidad es que todos los que pasamos de 25 años hemos vivido en 2 siglos. Sí. Así que vivir en 2 siglos es una experiencia increíble. Uno no tiene idea de cuánto pasan entre un siglo y otro. Hasta que no... pues puede ser también una experiencia fuerte, Elvis, porque las esperanzas que yo tenía a finales de los 70 colapsaron en los 80. Las esperanzas que tuve cuando entré al circuito universitario para trabajar también han muerto ya. De este modo, para trabajar también han muerto ya. De este modo, es una experiencia única por la diversidad de retos que nos plantea. Definitivo. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, que se me ocurre ahora, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Que también es lo de siglo XXII, que nos tomó un tiempito decidirlo, porque había varias alternativas de título, de nombre para la revista. Es también mirar otro siglo desde un siglo anterior, también es una forma de esperanza en que uno
va a seguir. Que fundó la editorial Siglo XXI de México, que luego se convirtió en Siglo XXI de México, Buenos Aires y otros lugares, lo hicieron en el siglo XX, ¿verdad? Lo hicieron en el siglo XX, y yo supongo ahora que estamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Una mirada al conversación, ¿verdad? Una mirada al nombre, que también entre nosotros hay una esperanza grande en que este diálogo pueda continuar por mucho tiempo. Claro que sí. Seguro, ¿no? Y que motive a otras personas, y además son ensayos, ese compendio de ensayos sobre temas de interés, y echando miradas al pasado y echando miradas al presente, de diversidad de temas, porque también no es sobre un tema único. Sí, es cierto, no es un tema único. La revista, después hablamos sobre ensayos. La revista está básicamente en el sentido clásico. En Internet. Sí, se puede obtener y leer en Internet. Tiene ensayos en las diversas áreas de historia, de sociología, pero también tiene poesía, textos literarios. Es decir, hay una amplitud de propuestas desde los distintos ángulos que configuran el saber, ¿verdad? Uh-huh. Porque también desde la literatura, en el saber, ¿verdad? Uh-huh. Porque también desde la literatura se hacen propuestas críticas, ¿verdad? El análisis literario se hacen de los diversos ángulos que comprenden el mundo intelectual, que a veces se ve como una sola cosa. La gente dice, bueno, ¿Y cómo se complementan unas cosas con otras? Claro que sí. Yo he conocido en este quehacer a muchas personas que estudiaron otras cosas muy diferentes a lo que yo hago, ¿verdad? Pero la mirada de ellos me interesa porque mundo que desde ese grupo las cosas queden más claras, porque son distintos ángulos y una sola persona o una sola disciplina no logra hacerlo. Así que ese es otro beneficio que tiene este modo de levantar una revista. Seguro, y recopilar. Seguro, y recopilar muchas cosas que de otra manera no quedarían a la vista, estarían realmente invisibilizadas. Así que me parece que es una excelente idea, porque no todo el mundo está publicando libros todos los días. Por lo tanto, esos saberes se van guardando dentro de la revista y están disponibles para siempre. Esa es la realidad. Así que se inmortaliza con la revista. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. El lanzamiento es White tirándole, lo logró Mayagüez.
sazonada Ozzy y se acabó el juego. Llegó el 19 para los indios. El 3 de noviembre comienzan las emociones. Indios de Mayagüez rumbo al... El 3 de noviembre comienzan las emociones. Indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20. Disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez. Ahí vienen los indios. Y ahora Elvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy estoy conversando con el profesor Aarón Gamaliel Ramos y con el profesor aquí en el estudio y a través de la vía telefónica con el profesor Ciudad de Mayagüez, y estamos conversando sobre la publicación de un libro de los ensayos de la revista Siglo XXII. Mario, como hemos hablado de lo que es la revista, de lo que son los tratamientos, pues me gustaría que me hablaras en grande sobre el ensayo, maravilloso que tienes aquí, que se trata de René Márquez, que me pareció simplemente fascinante. Así que cuéntame por qué escoges a René Márquez en particular. Entiendo que es algo que habías escrito por el centenario, pero pudiste haber escogido otra cosa, pero escoges a René Márquez para la revista. Así que hazme ese microcuento, como tú dirías. Bueno, vamos a ver cómo lo articulo bien, porque esto fue la historia de ese ensayo. Comienza en 2016 y ha tenido mucha relevancia el esfuerzo que ha dado posteriormente. El recinto de Mayagüez me pidió una reflexión sobre René Márquez un año antes de la conmemoración de su centenario, y me comprometieron a que preparara lo que ellos llaman la conferencia magistral de aquel congreso. A mí el concepto de esa conferencia magistral no me llama mucho la atención, porque para mí todas las conferencias son conferencias y deben ser magistrales, ¿no? Y estuve trabajando específicamente, dada mi formación como historiador cultural en particular, con un aspecto de la obra de René que a mí me parecía que estaba un poco olvidado. Parte de la crítica eran sus ensayos en torno a temas históricos y literarios, en donde él expresaba con mucha precisión su perspectiva sobre la política y la realidad puertorriqueña de su tiempo, en particular porque había estado trabajando con otras figuras de esa época, a tenor del interés con el tema del nacionalismo puertorriqueño y su quiebra política después del 50, ¿no? Y particularmente en tiempos contemporáneos. Yo veía en René, que es lo que se proyecta en el ensayo que está en el libro, que fue la conferencia magistral, un signo de dos cosas extraordinarias, un signo de la condición del intelectual en el laberinto de la historia política de Puerto Rico, y un signo de indocilidad verdaderamente extraordinario. La serie de libros que estaba trabajando se llamaban así, El laberinto de los indóciles, y en cierto modo pensar a René a la luz de su centenario fue que me condujo en esa dirección. Siempre se lo agradeceré al Departamento de Estudios Hispánicos del colegio. Se giran 5 planteamientos particulares que tienen que ver con la visión del mundo de René, una visión del mundo propia de intelectuales de la Segunda Guerra Mundial, que se consideran ubicados en una posición superior para ver el mundo. Parece un concepto que ya molestaría en el presente, dado el giro de género que ha tomado la discusión intelectual puertorriqueña, y que esos 3 tipos de hombres eran el hombre excepcional, el hombre promedio y el hombre de acción. Que llama la atención sobre la consideración marquesiana, en el sentido de que el hombre excepcional eran los intelectuales como él, el hombre promedio era el ciudadano común o el juez de los palotes, como él lo llama dentro del texto, es un vocablo popular, y que el hombre de acción que él utilizaba como modelo pues era Luis Muñoz Marín y la clase política desintelectualizada. Está bien claro en que el activista político, el líder civil,
no es un intelectual, y se queja mucho en su ensayística de que el interlocutor del hombre promedio, del Juan de los Palotes, debe ser el intelectual y no precisamente el hombre de acción. De René Márquez con respecto a su tiempo, porque como todos sabemos, él había trabajado intensamente al lado del populismo de Muñoz Marín en las instituciones de Operación Serenidad, el proyecto cultural del Partido Popular Democrático, y paralelamente había sido un activista político extraordinario alrededor del movimiento pro independencia y alrededor de las ideas nacionalistas. René era una gran contradicción, un hombre muy atrevido, porque en algún momento tuvo la valentía de elaborar una crítica alrededor de todos esos proyectos que los fueron distanciando de una cosa y de la otra. Gracias a su inconformismo, era inconforme, brillantemente inconforme. Yo lo veo de ese modo, porque hay personas muy inconformes que silencian su inconformismo. Yo recuerdo cuando era muchacho y estudiábamos todos en el RUN de Mayagüez, y largas conversaciones con dos historiadores nacionalistas puertorriqueños, Germán Delgado Pasapera y Lola Figueroa, que en lo privado eran muy críticos con muchas de las consideraciones que en lo público no podían decir, no solían decir, por respeto a la causa. ¿Sí? En ese sentido, conozco los dos extremos. Llamo la atención también en el ensayo respecto al momento en que René escribe esos ensayos, desde 1953, cuando el Estado Libre Asociado nace y se consolida, hasta el momento de su muerte, que está reflexionando sobre esto, y como un contexto muy específico, en que los grandes proyectos de 1950 comienzan a colapsar, o comienzan a cambiar. De hecho, cuando René muere, ya Operación Serenidad, los grandes proyectos modernizadores de Muñoz han fenecido, han desaparecido del panorama. Puerto Rico está bajo el amparo de la sección 936 y va en otra dirección. Él tuvo que haberse dado cuenta de esto y reconocer la precariedad de su propuesta, que servía para explicar un contexto específico, pero que ya incluso ese populismo poderoso que había, esa figura totalizadora de Luis Muñoz Marín, que había controlado ese periodo 3, estaba al borde de la muerte. Muñoz muere en los 80 y ya el Partido Popular Democrático era una realidad por completo distinta. Pensar a René y cómo él piensa el mundo y ubicarlo en su contexto son dos de las claves del ensayo que está ubicado en la revista. Y claro, la indocilidad tiene que ver con que René evitó en todos estos proyectos de cambio hacia la modernización de Puerto Rico, estaba particularmente molesto con los resultados de uno y de otro. Le molestaban los resultados del poder del hombre de acción de Muñoz Marín, incluso en el plano propiamente cultural que él le competía, y le molestó su lucha extraordinaria, única en la historia de Puerto Rico por conseguir la libertad del país. Sí, definitivamente a él no le gustaba el fracaso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que esa es una de las cosas que hay que decir. A él no le molesta el nacionalismo porque sí, y no le molesta los populares porque sí, le molestan porque fracasan. Exacto. Pero no encuentro en sus ensayos una fórmula propiciatoria para lo contrario, porque él no era un formulador de políticas, él era un observador de las políticas del otro. Y quizá eso es lo que ha conducido a algunos lectores de los ensayos a que lo vean como una expresión vacía, en la medida en que no planteaba soluciones concretas al asunto. Uh-huh. La única solución que yo veo que él sugiere: vengan a los intelectuales, hablen con nosotros. Pero también sabemos que en el entorno social se ha ido reduciendo el impacto de los intelectuales. El antiintelectualismo del que nos quejamos ahora estaba ya naciendo en ese momento. De este modo, los intelectuales tenían y tenemos que acostumbrarnos a que nuestro posicionamiento social es por completo distinto. Yo creo que a mí me comprometió tanto el proyecto de la revista Siglo XXII porque era una manera
de volver al entorno social, a esa conspiración de la militancia con los recursos innovadores que la alta tecnología nos estaba dando, pero preservando también los recursos tradicionales y convencionales que tienen que ver con la producción de un libro. Para mí esa es una de las grandezas de esto, que se me permite a mí, en la revista Siglo XXII, con un conjunto de autores extraordinarios, hablando del tema de los años 50, me demuestra que este proyecto es flexible y que mira al presente desde diferentes. Y yo creo que en nuestra vida, en los últimos 100 años, las cosas han pasado de forma tan vertiginosa, en realidad, que, o sea, tantas cosas han pasado una detrás de la otra, que nosotros apenas tenemos la oportunidad de pensar a profundidad, y estoy hablando del pueblo perdido, porque no entendemos mucho de lo que pasa, aparte de que desde que llegaron las redes sociales, pues hay tanta información diversa y que no siempre lleva a las personas por la ruta adecuada, pues que un esfuerzo como este trae al análisis y a la mirada profunda todas estas cosas que hemos vivido y que son las consecuencias que estamos viviendo en este momento, es lo que pienso. Y quiero hacer una cita, Mario, de tu artículo que me gustó muchísimo, que dice: los extremos resultaban ser almas puertorriqueñas gemelas, con la diferencia de que el nacionalista muere de un modo violento y el anexionista es un muerto en vida o un virtual zombie, condenado por el hecho de que siempre será lo que no puede dejar. Esto está bien claro en la imposibilidad del proyecto estadoísta, pero también sugiere la vacuidad del proyecto independentista desde la perspectiva que el nacionalismo la quiere construir. Puerto Rico ha pasado 2 veces por esa experiencia. Sí, yo creo que tenemos un problema de aceptar y de mirar que somos lo que somos y que la realidad en lo más profundo de nuestro ser no queremos dejar de ser puertorriqueños. Ese es el planteamiento de René. En el siglo XIX los liberales reformistas morían porque los reconocían como iguales a los españoles y nunca los reconocieron. Y en el siglo XX, eso René no lo dice, y nunca lo reconocieron. Y en el siglo XX, eso René no lo dice, eso lo digo yo, y en el siglo XX René dice: los estadistas mueren porque los reconozcan como iguales al otro, pero tampoco los reconocen. Y él quizás está esperando la aceptación de lo que soy, la aceptación de lo que somos, pero en los 2 siglos lastimosamente no. La identidad es un proceso que se construye, día a día en cada acto que acometemos. En este momento, cuando hablo contigo y con Aaron, estoy construyendo la identidad, mi identidad, pero la noción de la identidad que tenía René en sus ensayos propia de los pensadores tenía que ver con un proyecto técnicamente acabado, una identidad nacional puertorriqueña que estaba allí como un objeto. Me parece que sí, es un objeto bastante voluble, un objeto que cambia de los tiempos. Soy historiador y en ese sentido tengo la capacidad, como tú decías ahorita, también le tiene Aaron, de en ese siglo vertiginoso de cosas, de tener el tiempo simbólicamente y mirar un solo punto. Si más puertorriqueños tuvieran esa capacidad, podrían mirar estas cosas con calma y se encontrarían de un modo u otro. Definitivo. Y tengo ya que irme a la pausa, Mario, pero antes de irme a la pausa, quiero citar la última oración de tu trabajo, que dice: eso sí, aparte de los sabrosos choques que interrumpen el camino de las palabras, el interrogatorio, la plática o el simposio con predecible. Hermoso, Mario, hermoso final. Bueno, tenemos que pausar, regresamos de inmediato. No se retire, en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Delvis Grisel y compañía. Si una emergencia sacude tu hogar, ven a Professional Hospital de Guaynabo, con sala de emergencia y CT scan las 24 horas. También te brindamos servicios de ortopedia y MRI.
Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas. Ven a disfrutar del primer adelanto navideño en la Hacienda Rosado Ayala. Exhibición de carros antiguos, trae el tuyo. Artesanos, comida típica y navideña, granjas y muchas cosas más. El sábado 4 en Tarima a las 12 del mediodía, Luis Nieve y su grupo Tradición. A las 4 de la tarde, Mariano Coto. El domingo 5 a las 10 de la mañana, el programa Recordar es Vivir en vivo. A la 1 de la tarde hoy. Y cerramos con broche de oro a las 4 de la tarde con el trío Los Conde. No te lo pierdas, los días 4 y 5 de noviembre, la entrada es completamente gratis. Auspicia la Compañía de Turismo de Puerto Rico, municipio de Tualta, WIAC 740 AM, San Juan Model A y Transporte Rosado. No te lo pierdas. Me gustan las navidades. Juan Model A y Transporte Rosado. No te lo pierdas. Me gustan las navidades. Que sepan a Puerto Rico. Comiendo pasteles. Y aquí algunos de los especiales de Fancop de Aguadilla, ubicados en el antiguo local de la Avon en Aguadilla. Arroz grano mediano Goya, paquete de 3 libras especial a 97 centavos cada paquete, a 3.97 la libra. Tomate para ensalada 5x6 fresco US, 87 centavos la libra. Nestlé Gold Edition mantecado variedad 1.5 cuartillos, 4.97 cada uno. Aceite de maíz Fancop, 96 onzas en especial a 7.97. Salchichas de pollos Picuet, 5 onzas, 2 latas por $1. Hickory Fish, pechugas de pollo deshuesadas sin piel, paquete de 8 libras en especial a 16.97 el paquete. Contamos con cafetería y comidas criollas, con amplio estacionamiento iluminado y guardias de seguridad. Fancop de Aguadilla, del Isabelino Dr. Luis Romero López, en la carretera 459, kilómetro 1.5, antiguo local de la Avon, urbanización Montaña, zona industrial de Aguadilla. Allá te espera su gerente, Tony Muñoz, y sus atentos de la Avon, urbanización Montaña, zona industrial de Aguadilla. Allá te espera su gerente, Tony Muñoz, y sus atentos empleados. Búscanos en Facebook como Fancop de Aguadilla, 787-589-8888. Amigo isabelino, los esperamos en Fancop de Aguadilla, porque ahora sí que llegas rapidito, con la reapertura de la carretera 459. Así que arranca para Fancop de Aguadilla, donde tu dinero sí que rinde. El doctor Edison Toro Nieves les informa que ya está brindando servicios en su nueva oficina ubicada en la calle Eduardo Quevedo número 8A en Isabela. Su horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. Jueves cerrado y sábados de 8 a.m. a 268-64. Doctor Edison Toro Nieves para servirles. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y continuamos esta conversación sobre la revista Siglo XXII. Ahora quiero volver a la revista y que me cuenten por qué pensaron llevarla a un libro. Aarón. El libro es, bueno, déjame ir por otro lado. Sí, háganme todos los cuentos que no se primero que mucho he disfrutado esa conversación entre dos mayagüezanos, la mayagüezana que está en el estudio y Mario en Mayagüez, y ese aprecio por la lectura que tú muestras, ¿verdad? Que uno puede ir a muchos programas donde las personas hablan y no han leído el libro, y yo sé que tú, porque ya te conozco bien, leíste el libro y te interesó el libro y puedes conversar sobre él, ¿verdad? Y esa conversación me gustó mucho, y es una manera también de invitar al público, los y las radioescuchas, a que adquieran el libro. El libro Por cierto, está, vamos a aprovechar porque estamos en mitad del programa para decir dónde está disponible. Sí, el libro está disponible en prácticamente todas las librerías de San Juan, El Laberinto, en el Viejo San Juan, en Casano Río Piedras, en Ponce, va a estar pronto en Ponce, no sé si todavía. ¿Está en la esquina? ¿En Río Piedras, en la esquina? No estoy seguro, pero va a estar porque estamos en proceso de distribuirlo. Muy bien. Y que los y las radioescuchas saboreen el libro como tú lo haces. Voy a decir algo sobre el título, porque el título
y es una pregunta que tú tenías, ¿por qué se decidió hacer un libro de la revista? Es que el libro en Puerto Rico, el libro es un modo importante de conocer. El libro es un modo importante de conocer en Puerto Rico, en otras partes del mundo. Pero muchas personas que nos visitan, a mí me visita gente, como estuve metido en toda la cuestión caribeña, me visitan muchas personas de otras partes de la región y siempre se hacen la observación de lo viva que está la cultura en Puerto Rico, que el país puede estar en decadencia, pero que hay mucha actividad cultural en Puerto Rico, y entre ellas la producción de libros. Los libros se siguen produciendo en Puerto Rico y es un modo importante de comunicar. Así que se interesen en el libro, pues ya saben dónde lo pueden conseguir. Ustedes saben lo maravilloso que, cuando yo pienso en el libro, después de haber leído a Irene Vallejo en El infinito en un junco, y darme cuenta a través de esa novela, que el libro es insustituible, no importa lo que pase, no importa cuántas veces han tratado de asesinarlo, cuántas veces lo han herido de muerte, siempre sale de las cenizas como el ave fénix. Yo quiero una reacción, porque ustedes escriben libros, por lo tanto yo quiero una reacción de ustedes a eso, porque tú has traído el asunto de la importancia del libro, y que por eso la revista la han convertido en libro, porque reconocen esa importancia, y quisiera que ambos me comenten eso, porque ustedes creen que eso es así, a través de la historia de la humanidad desde que se inventó. Sí. Y fíjate, y eso a pesar de que en Puerto Rico no hay trenes, porque en muchos países donde se lee mucho, esto yo lo sé porque gente que sabe de esto me lo han comunicado, han hecho la observación, donde hay trenes y la gente camina en trenes y en buses, en guaguas, se lee mucho, porque las distancias entre un sitio, si nosotros tuviéramos un tren de aquí a Ponce, de aquí a Mayagüez, muchas personas podrían leer en ese trayecto. Y a pesar de que no tenemos trenes, tenemos el libro como objeto y no sé de conocimiento, y no sé qué nos puede decir. ¿Puedo decir algo? Yo lo veo como un valor compartido por una parte significativa de la humanidad. Somos occidentales, una civilización más, entre otras. Yo soy occidental, antioccidental en muchos aspectos, ¿no? Esta es una civilización basada en el libro, basada en la palabra que se imprime. El producir un libro era una de mis grandes ansiedades cuando yo era muchacho y me criaba en Hormiguero, acá en la ruralidad de esta zona, y no veía muchas perspectivas de crecimiento porque por razones materiales concretas, ¿no? El libro que acaba por razones materiales concretas, ¿no? El libro que acabamos de producir es un mapa de la revista, pero en cierto modo excede también a la revista. Una de las decisiones que tomamos con respecto a esto era que el hecho de que los artículos no estuviesen publicados en la revista no los excluía. ¿Te acuerdas, Aaron? Sí. Y de hecho el ensayo mío sobre René nunca se publicó en la revista. La idea, y un ensayo de Vélez Peña tampoco. La idea de publicar un libro tenía que ver con afirmar esa convivencia que Delvis señala. El mundo digital es extraordinario y es peligroso con el papel impreso, a las buenas o a las malas. Y en ese sentido, la revista digital Siglo XXII quería hacer un statement, como decimos en buen castellano, con respecto a eso. El hecho de que estemos produciendo para el mundo digital no significa que nos hemos divorciado o nos hemos olvidado de la tradición de la que provenimos, de la tradición del libro. Yo no puedo oler mi pantalla, pero puedo oler la tinta. Esa sería una metáfora interesante para el asunto, y me parece que eso también es algo que nos hace en ese sentido únicos o particulares,
o particulares en el espectro de las revistas digitales que se están publicando. Seguro. Y es que queda nada como pasar una página y tocar la textura del papel. Eso. Eso es que eso no tiene, yo creo que es por eso. Sí. Yo no sé ni cómo, yo amo tanto los libros que es que de verdad que no sé ni cómo, ya no sé ni cómo explicarlo. Y este libro que tiene, aunque tiene artículos de diversos autores, diversos temas, ¿verdad? Una amplitud temática bastante grande, tiene como título el artículo de un autor que nosotros consideramos bien importante, y es La sombra autocrática y el espectro fascista en Estados Unidos. Un tema súper actual. Que es un tema súper actual porque estamos hablando, ¿verdad? Del actual porque estamos hablando, ¿verdad? Del fascismo. Y de lo que hay que saber mucho porque cuando a ellos les da catarro, nosotros tenemos pulmonía. Sí, el fascismo, que es una palabra que nos viene de Roma, del Imperio Romano, ¿verdad? Los soldados romanos, las guardias romanas, pashas, y de ahí viene el fascismo, ¿verdad? Y la autocracia, que es un término que nosotros utilizamos para describir esos gobiernos como el nuestro, y como es la tendencia hoy día, donde unos pocos disfrutan del poder a espaldas de esos dos términos. Definen mucho, en este caso el artículo de Roberto tiene que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Que es ese país que nos domina y que tenemos nos domina y que tenemos tan cerca de nosotros, pero que está afectando a otros países. Vemos ahora lo que está pasando en Palestina, Israel, Palestina. Todo eso son esos amagues de fascismo y autocracia, gobernar para uno a expensas de los demás, ¿verdad? Ahora cuando ustedes hablaban de Maritu, de René Márquez, ¿verdad? Y las etapas, uno piensa que en ese Puerto Rico moderno, inspirado a la economía en la visión de Roosevelt, y hemos caído ahora en un mundo donde, pues, por ejemplo, los hospitales, ¿verdad? Que en un momento del estado benefactor los hospitales eran importantes, se hacían hospitales cerca de la gente, ¿verdad? Y entonces hemos caído ahora, ¿verdad? Y entonces hemos caído ahora en un mundo donde las necesidades de la gente, de nuevo, ¿verdad? En los estados dándole la espalda a las necesidades de la gente. Con indiferencia. Sí, con indiferencia absoluta, que también es el salto entre, digamos, un Roosevelt y un Trump. Un Roosevelt y un Trump. Ahí se ven los dos escenarios que marcan la vida nuestra. Las personas como yo que tenemos 77 años, pues vivimos ambas, nos desarrollamos en una visión y ahora caemos en otra. Y regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bienvenidos a la nueva temporada de los datos de autocontrol por la cadena WIAC 740 AM desde las 3 hasta las 5 de la tarde con el licenciado Mario Burgos. Presentamos los datos de autocontrol. Traído a ustedes por la compañía Making Power. Traído a ustedes por la compañía Making Power. Los datos de autocontrol. Lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por WIAC 740. Tus derechos al día. Un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a compartir los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM. Moderado por la licenciada Ariadna Godreau-Aubert y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Ponme en Cabo Rojo.
y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya estamos en el último segmento de este programa y quiero entrar ahora con Aarón un poco para que me hable de lo que es su ensayo en este libro, pero yo quiero citar a modo de introducción de su conversación sobre este artículo el primer párrafo, porque condensa aquí un poco de lo que se trata, así para que yo le digo esta parte y él me dice el resto. Se llama Las otras promesas, las irlandesas del Caribe. Dice, las autonomías territoriales en el Caribe se encuentran en crisis. Apúntense eso. En los inicios de la era de la descolonización, que se inició luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el Reino de los Países Bajos se desviaron de la trayectoria independentista británica y de la ruta anexionista, francesa, dotando a sus colonias de gobierno autónomo. Con la creación del Commonwealth de Puerto Rico en 1952, la metrópoli autorizó cierto grado de autonomía en la gestión del gobierno, incluyendo la fiscal. De modo similar, en el 1954, el reino holandés expandió el gobierno interno de sus antiguas colonias mediante un conjunto de decretos y estatutos que las convertían en países autónomos del Reino de los Países Bajos. Sin embargo, en los pasados lustros se evidencia el retorno al gobierno directo de las... Sí, es una tendencia que encaja perfectamente en todo lo que estamos hablando, ¿verdad? De la autocracia. Tenemos gobiernos... De los retrocesos, de los fracasos. Que son dictaduras, pero que no se quieren llamar así, ¿verdad? Que lo disimulan. Cuando usted tiene un gobierno en Puerto Rico, un gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, que impone una junta de control fiscal en Puerto Rico, pues estamos hablando de una dictadura. Los puertorriqueños no eligieron eso. Sencillamente Estados Unidos dictatorialmente impuso una junta de control fiscal en Puerto Rico y que por el nombre en inglés, ¿verdad?, terminó siendo, cuando uno coge la primera letra de promesa de cada una de ellas y el título de la ley, pasa a ser promesa, ¿verdad? Promesa, y se le conoce como promesa, y yo quise decirle a los lectores y las lectoras que hay otras promesas, de que los holandeses hicieron exactamente lo mismo en San Eustaquio. O sea, que Estados Unidos no es el único que se le ocurre. No es el único, no, porque las colonias son así. Las metrópolis las tienen para manejarlas, vapulearlas. Y para usarlas a su conveniencia. Sí, las usan, ¿verdad? Y lo resuelven así. Las usan, ¿verdad? Y lo resuelven así. Durante la década del 30, esto no está en el ensayo, pero lo digo ahora que se me ocurre, cuando Estados Unidos ascendía al poder mundial, a ser la primera potencia mundial, regañaba a los ingleses, que fue el gran imperio, y les decía: ustedes no saben tener colonias. Imagínense los americanos decirle a los ingleses que no saben tener colonias, y no saben tener colonias, les decían los americanos a los ingleses, porque ustedes no resuelven los problemas. Estados Unidos resuelve los problemas con dinero. Los ingleses esperaban que se formaran todos estos líos en las colonias. Pero ¿no se sienten cómodos haciendo eso porque tienen una maquinita de hacer el dinero? Tienen una maquinita para imprimir. Sí. Pero llega un momento en que las élites en esas colonias mal usan ese dinero. Es el caso de Puerto Rico, el caso de San Eustaquio, que en el mundo caribeño se le llama Statia o Statia, ¿verdad? Y el caso de Bonaire, donde los holandeses, el gobierno de Holanda decidió ocupar
el gobierno de Holanda decidió ocupar un espacio similar al que tiene Promesa en Puerto Rico. De hecho, en el caso de Bonaire se parece mucho al de Puerto Rico. En el caso de San Eustaquio, removieron el gobierno y mandaron a alguien de la metrópoli a dirigir el gobierno de el artículo. Las otras promesas son los otros dos lugares del Caribe donde se hicieron cosas, las metrópolis hicieron cosas, en este caso Holanda, parecidas a lo que hizo Estados Unidos. Mario, tu pensamiento, porque ya estamos llegando al final y quiero que no se te quede nada. Una invitación a la lectura del libro. Este es un libro que tiene una muestra en tres áreas particulares, una muestra de pensamiento, en donde incluimos trabajos de Edwin Irizarry Mora y de Ricardo Fuentes Ramírez, dos economistas extraordinarios cercanos a Ricardo Fuentes Ramírez, dos economistas extraordinarios cercanos a nosotros, por lo menos Edwin, a mí en Mayagüez en esa época. Tiene un trabajo extraordinario de Rafael Matos y María de Lourdes Lara también. En torno al mundo digital, un trabajo extraordinario de Juan José de la Espeña y un trabajo de María de Lourdes Lara Hernández, que yo me impresioné mucho con el tipo de sociología creativa, de la observación social de la colega y compañera, y llamo la atención sobre ese trabajo en particular. Tiene una sección de libros, una invitación a la lectura de libros recientes de temas de historia y sociología. Román López Román, la doctora Mayra Rosario Urrutia y el doctor José Nazagasti Rodríguez, colegas también del sistema universitario público, y tiene una sección de creación con una muestra de poesía extraordinaria de poetas de los últimos 30, 40 años, incluyendo algunos de los más importantes de lo que yo llamaba cuando muchachos la 40 años, incluyendo algunos de los más importantes de lo que yo llamaba cuando muchachos la generación del 80, Luis Raúl Albaladejo y Edgardo Nieves Mieles, dos figuras importantes de la literatura reciente en Puerto Rico. Yo no pongo mucha diferencia entre el pensamiento y la creación. Separar el pensamiento de la creación es solamente para fines editoriales. Todo pensamiento es creativo, todo pensamiento es para esto. Invito a los que nos escuchan a la lectura de este libro extraordinario. Sí, de hecho, remarco, es un libro, como dice Mario, adquiéranlo, léanlo, van a ver, hay un amplio repertorio de temas y todos y cada uno de ellos fueron ensayos escritos por personas conocedoras del tema, bien, que además saben escribir bien, porque a veces las personas tienen mucho conocimiento y no saben escribir bien, pero ustedes disfrutarán de un libro de la calidad de La sombra autocrática y el espectro fascista, editado por Roberto Alejandro Rivera, con ese conjunto de ensayos que enumeró Rivera, Mario. Esa recopilación. Sí, que es sumamente valiosa y lo van a disfrutar las personas que ya lo han adquirido, me han llamado y me han dicho qué buena idea fue obtener este libro, así que instamos al público más cercana y lo adquieran. Bueno, y quiero preguntar algo más, me queda un minuto y medio por ahí, ¿y qué es lo próximo? ¿En qué están trabajando ahora? Porque yo sé que ustedes no paran. Bueno, a ver qué nos dice Mario. Mario, cuéntame. La idea es el futuro con mucho compromiso. Queremos que la tradición de publicar nuestro puestas al día trimestrales continúe y que podamos producir por lo menos un libro antológico de la producción de la revista cada año. Eso dependerá de las circunstancias, pero ese es el compromiso que tenemos hasta cada año. Eso dependerá de las circunstancias, pero ese es el compromiso que tenemos. Eso es importantísimo. Sí, o sea que también pueden leer la revista por internet. Eso es importante, sí. Damos las direcciones de cómo accesar la revista en internet. 22 y Mario, se puede conseguir si colocan el hashtag Libra @revista siglo 22, aparece de inmediato en línea. Vamos a repetirlo porque es un poquito complicado. Sí, ese signo de Libra
y Revista Siglo XXII de Miguel Dolina. Yo le creé el hashtag para facilitar la cuestión. Ok. ¿Está en Amazon el libro? No está en Amazon, pero va a estar. Y recuerden que cada año se publicará un libro que será una selección de lo que ha ocurrido en la artículos, revista exacto, con correcto, en el año. sí. De lo que ha ocurrido en la artículos, revista exacto, con correcto, en el año. sí, para que las personas que les gustan los libros tengan la oportunidad de disfrutar de lo que nosotros creemos que son los ensayos más vibrantes Seguro. del esfuerzo. Bueno, pues ha sido un gusto y desde luego un honor enorme haberles tenido aquí en el programa. Rafi Matos, no sé dónde andas, no sé dónde te quedaste, pero ya sabes que me debes una. Así que vas a tener que venir aquí más pronto de lo que estás pensando. Y ya me dirás, espero que no te haya pasado nada, ¿verdad? Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias, Mario, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.